Se trata de Amílcar Valera, profesor de historia, investigador, quien además nos ha dado el regalo de encontrar el manuscrito, el original de la Carta de Jamaica, y también nos acompaña Jorge Núñez, presidente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. Bienvenidos, un honor tenerlos acá. Gracias. Gracias. Bueno, una carta que tiene vigencia 200 años después, que se analiza 200 años después. ¿Cuáles son las bases que afianzan la vigencia de la Carta de Jamaica en este nuevo proceso que se gesta en la América? Mire, usted ha dicho una carta que 200 años después tiene vigencia. Una carta que fue escrita por un hombre derrotado, exiliado, aparentemente vencido, pero que tenía la lucidez mental para entender cuál iba a ser, cuál debía ser el futuro de nuestra América, y que escribió en medio de aquellas penurias una carta en donde está la síntesis más profunda de su ideario, en donde nos habla de la necesidad de la unidad como única garantía de independencia frente a la dominación colonial o neocolonial extranjera, en donde nos dice que los americanos no somos unos simples hijos de los colonos españoles que llegaron, sino que somos hijos de Hispanoamérica, pero también de Indoamérica, que resumimos las culturas, las sangres y las experiencias de esas dos Américas, la conquistadora y la conquistada. Y donde además el Libertador se muestra como un formidable sociólogo y un formidable político que toca las fibras íntimas de la Gran Bretaña al revelarle lo conveniente que sería para ella la independencia de nuestra América. Claro. Sí, Bolívar le responde al señor Henry Cullen, que vivía en Jamaica, pero era ciudadano británico. Pero en definitiva Bolívar lo que hace es exponer al mundo la situación que atravesaba América después de 300 años de colonia, una opresión que te mantenía en la miseria a millones de americanos. Entonces la carta viene a ser una especie de denuncia al mundo de la opresión, del hurto, del latrocinio que hubo aquí en América, ¿no? Y a la vez con eso estaba fundamentando el derecho de los americanos a independizarse, a ser libres. Claro, pero no solamente narraba lo que estaba sucediendo en el momento, sino decía a dónde vamos y cómo lo vamos a conseguir, o cuál es la forma de conseguirlo, ¿no? Así es, porque ese hombre, derrotado y exiliado, que escribe desde el exilio en Jamaica, sin embargo, tiene clara la visión de lo que debe ser el futuro de nuestra América. Tiene clara la necesidad de la unidad como eje fundamental, la conveniencia de que la Europa más avanzada apoye a la América en esta lucha, la imperiosa necesidad de que el mundo tenga un nuevo equilibrio que había sido roto precisamente por esa vocación conquistadora de Europa, por la esclavitud de los negros, por la dominación sobre los indígenas. Entonces este hombre está planteando un ideario fundamental y una transformación de este mundo nuevo para bien de la humanidad. La Carta de Jamaica es la carta de la unidad de los pueblos de América, para defenderse, para progresar, porque Bolívar decía que una de las debilidades que tenía el movimiento revolucionario era precisamente el no estar unidos previamente. Y como era un hombre de lucha que se forjó en la guerra, él sabía lo importante que es la unidad, ¿no? Como hablamos nosotros en Ecuador, la minga. La minga es la unión de la gente que trabaja, que se esfuerza, que cambia las cosas, ¿no? Entonces Bolívar tenía eso también, ¿no? Es decir, había que unirse para defenderse, para derrotar a los españoles, para actuar
en bien de todos, absolutamente. ¿Cómo tiene relación lo que escribía el Libertador, lo que sentía, lo que veía el Libertador en ese momento con lo que vivimos en este momento? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento similar a aquel. Una América en donde todavía existen diferencias, como las que él señalaba. Sí, claro. Decía, climas remotos, condiciones diferentes dividen a la América. Pues eso sigue existiendo, pero no son tanto los climas claro, telúricos, sí, cuanto los climas políticos, claro, los intereses, los proyectos. Unos países más empeñados en continuar con la vieja receta neoliberal y otros países empeñados en liberarse del neoliberalismo y en buscar su propia soberanía económica, política y social. Entonces, todavía tenemos esas dificultades, pero también tenemos, como nunca, una conciencia respecto de la unidad. Esa conciencia que en Bolívar es, digamos, todavía una atalaya matinal, ahora se ha ido regando por el continente y ha permitido que los países conformen la CELAC, la UNASUR, que son organizaciones que apuntan hacia ese horizonte de unidad que quería el Libertador. Claro. ¿Cuál es la importancia histórica? Bueno, el hecho de haber encontrado el documento original de la carta más importante del Libertador, de hecho hace que renazca ese espíritu del pensamiento bolivariano, que reanime a los habitantes de nuestro continente, un continente inmensamente rico, pero con la gente que vive en la pobreza, sí, ¿no? Entonces ese continente más desigual. Así es, ¿no? Entonces hace que la gente renazca, ¿no? En su esfuerzo, en su empeño por mejorar. Entonces la carta, digamos, la importancia de haber encontrado el manuscrito original nos ha permitido que una especie de revitalización en nuestro empeño por mejorar, por alcanzar la felicidad, el progreso, las ciencias, las artes, como el mismo Bolívar dice, ¿no? ¿Usted lo siente así? ¿Ha tenido este impacto? Sí, porque realmente haber encontrado eso y en un momento tan difícil, tan especial como el que tenemos, nos permite que podamos tener esa idea, ¿no?, del pensamiento bolivariano, que es tan importante, porque podríamos decir tal vez de que ese llamado, ese grito, esa proclama que hace en su carta en 1815, la escuchamos hasta hoy. Claro. Y tienen que escucharla más, no solamente los venezolanos, sino todos los americanos, ¿no? Claro. Porque estamos también amenazados hoy, ¿no? Seguramente. Y aquí en Venezuela, que se está viviendo momentos especiales, como en otros países, es necesario que la gente tomemos conciencia de nuestro papel para unirnos y avanzar. Claro. Preguntarle finalmente, profesor, a usted, porque los presidentes bolivarianos van a reencontrarse en Jamaica para precisamente conmemorar estos 200 años de la Carta de Jamaica. ¿Cuáles son los retos que encuentran a estos líderes y que pudieran estar ocupando el debate en este encuentro a propósito de los 200 años de la Carta de Jamaica? Yo hallo que tenemos retos parecidos a los de ayer, pero también retos nuevos, retos diversos. El mismo hecho de que se encuentren los presidentes en Jamaica no solo es una ayuda a memorias de dónde se escribió la carta, sino que marca la creciente proximidad entre la América española y la América anglosajona. Sobre todo esa América del Caribe, anglófona, francófona, que sufrió como Hispanoamérica la dominación colonial y que tiene sueños de unidad, porque solo a través de la unidad puede liberarse de la dependencia, puede liberarse de todas las formas de dominación colonial y neocolonial que han pesado sobre ella. En este momento aprovechar para hacer una entrega simbólica de la carta original al pueblo venezolano, al pueblo hermano de todos los americanos. Esa carta pertenece a los venezolanos,
como nos pertenece a todos los todos. americanos.